Sean bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a este su programa de Mundo Cristiano de los Jóvenes. En este día estaremos compartiendo un tema que esperamos que sea de bendición y edificación para la vida de todos ustedes. Con ustedes su amigo Dalvin Carrasco y estoy siempre acompañado por mi amiga. Dios te bendiga, Dalvin. Amén. Laura Rodríguez de este lado. Gracias. Dios les bendiga, estimados y amados hermanos, oyentes que siempre están ahí, televidentes también que nos pueden ver, ¿verdad? Por nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Gracias por estar ahí siempre en sintonía de su programa Mundo Cristiano, Espacio Juvenil. Qué alegría, ¿verdad? Poder venir cada viernes y poder hablar de diferentes temas y este tema que es central, que es la iglesia siempre reformándose, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros estamos en un espacio donde estamos hablando de diferentes líneas, corrientes y estudiando un poquito de la historia, así que si usted se ha perdido algunas anteriores, vaya a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Vuelvo y se lo repito, Mundo Cristiano IDP, y por ahí puede ver los diferentes programas que ya hemos grabado, el espacio juvenil y también los diferentes espacios. Así es. Que le damos gracias al Señor, privilegio inmerecido y gracia inmerecida que nos da el Señor de poder estar aquí para poder hablar un poco de su palabra y en este mes un poco de historia, ¿verdad que sí, Dalvin? Así es, me gusta que dices que vayan al Mundo Cristiano porque es este tema lo hemos tratado en diferentes aspectos, la Iglesia Reformada siempre reformándose. Uh-huh. Porque es importante, pues hoy hablamos algo de la iglesia metodista, pero la iglesia metodista va muy relacionada con lo que habló el pastor de la libertad, cómo influyó la reforma en la libertad de los esclavos. Uh-huh. Es decir, es una concatenación de temas que pueden ayudarnos a conocer por qué somos reformados. Es como un hilo. Exacto, en qué creemos. Uh-huh. Y por qué lo creemos. Eso es importante, saber nuestra historia, de dónde venimos y qué cree la iglesia donde yo me fundamento. Y y por eso en el espacio de jóvenes hemos tratado en este mes las principales ramas que han salido de la Reforma Protestante. Uh-huh. Y el día de hoy, como les mencionaba, nos toca la iglesia metodista, fundada por los hermanos Wesley. Exacto. Y George Whitefield, que son los fundadores de esa iglesia. Entonces, más adelante estaremos tratando los puntos que definen su teología. Pero antes, recordarles que este espacio de Mundo Cristiano es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana, aquí ubicada en la calle Espaillat, número 86. Pueden visitarnos alrededor de la semana. Tenemos servicio en general. Uh-huh. Los martes, los jueves, los sábados tenemos visitas con los jóvenes. Uh-huh. Y los domingos estamos aquí a partir de las 9 de la mañana estudiando la escritura en nuestra escuela bíblica, y a partir de las 11 pueden acompañarnos en nuestro culto congregacional. Usted puede venir y ser parte de nosotros. Sí, claro, y también recordarles que cualquier actividad, ¿verdad que sí? Saber de la vida, un poquito más de la vida de la iglesia, puede también visitarnos en Facebook, en la Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana, buscarnos a sí mismo y le va a salir nuestra página oficial. Y también para los jóvenes, ¿verdad? Pueden entrar a Instagram, que es la red social que más utilizamos, y buscar ahí Ministerio FBI. Que ese es el canal y la vía y pues esa, ¿verdad que sí? Donde nosotros los jóvenes publicamos todas nuestras noticias y todas nuestras informaciones. Así es. Sin más, entonces entramos al tema de este mes, de este día, que es la iglesia metodista. Uh-huh. Y hemos escuchado, seguro las personas que nos escuchan han escuchado este término de, no, yo pertenezco a la iglesia metodista. Bastante, porque, perdón que te interrumpa, Dalvin, es una iglesia que tiene mucho auge. Así es. Si en la semana pasada hablábamos, pues, de los presbiterianos que tienen 9 millones, los metodistas tienen 80 millones de feligreses en sus diferentes iglesias en todo el mundo. Y eso es importante, ya que hoy en día vemos tantas iglesias metodistas, pero si nos remontamos al inicio, podemos ver
cómo este movimiento no solamente tuvo un impacto en la vida de los reformados, de toda la iglesia cristiana, sino que tuvo un impacto a nivel mundial, porque como le decíamos, el movimiento o el avivamiento metodista que se produjo en Inglaterra produjo a su vez, como una caída de dominos, que se aboliera la esclavitud, que se crearan los derechos humanos, que se abogara por el pobre, por los niños, que en ese tiempo se utilizaban en las fábricas para trabajar, eran bien afectados. Y todo este movimiento que llamaba al pueblo inglés a las escrituras, y era por medio de la prédica, que eso es algo que se dio en ese momento y que nosotros, todas las iglesias reformadas, por eso utilizamos este lema, iglesias reformadas siempre reformándose, toma lo que es necesario a partir de las escrituras para compartir las escrituras. Es decir, en las escrituras vemos cómo Jesús los envió a los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Y estos hombres de fe de la iglesia que fueron llamados metodistas utilizaron ese mismo método de ir y predicar en público las enseñanzas. Y ahora toda iglesia, no solamente la metodista, sino la evangélica, a cualquiera que pertenece, utiliza este mismo método de predicar en público y anunciar las verdades. Hoy se utilizan también otros métodos como el grupos pequeños para hablarle a pequeñas personas y enseñarles. Sí, a veces salir de las cuatro paredes. Exacto, salir de las cuatro paredes, visitar de dos en dos como mandó Cristo, todo ese método está en las escrituras, pero la iglesia metodista utilizó el método de salir a las calles y anunciar el evangelio públicamente. Pero esto surgió con los hermanos, como decíamos, Wesley y con George Whitefield. Y haciendo un poco de historia, es importante saber que ellos están en más de 180 países en los 5 continentes. Y se han expandido tanto por o se expandieron en el momento que iniciaron, por su ímpetu por predicar el evangelio, y se nombraban personas, tú vas a aquel lugar, tú vas allá. Pero todo esto inició con Wesley, que es como quien dice, la cabeza fundadora o el rostro. Y perdón que te interrumpa, acapararon también muchos oídos, vamos a decir así, ¿verdad que sí? Muchas personas, porque salieron a las calles a predicar. Antes las demás líneas simplemente se centraban en los cultos y estar en las iglesias, y entonces las demás personas, por oídas de aquellas personas que pertenecían a esos servicios, pues iban allá. Así es. Pero ellos salieron a las calles a predicar. Exacto. Y entonces el rostro principal de este movimiento fue Wesley, como te estaba diciendo, que nació en 1703 en una pequeña comunidad de Epworth, en Inglaterra. Y entonces él fue ellos tuvieron, los padres de él tuvieron, creo que fueron 19 hermanos, 19 hijos. Wow. Sí, muchos hijos se tenían en ese tiempo. Pero solamente llegaron a la adultez 10, que fueron grandes hombres de Dios. El pastor siempre habla de ellos en las enseñanzas, puede venir y escucharlo. Grandes hombres de Dios que fueron instruidos, algunos músicos, otros predicadores como Wesley y Charles. Pero entonces ellos se formaron en la iglesia de Oxford en Inglaterra, donde fueron a su vez nombrados por la iglesia anglicana como ministros de Oxford. Pero tanto Charles como Wesley decidieron ir a las colonias inglesas, al Nuevo Mundo, Estados Unidos actualmente, para predicar el evangelio. Pero dice la historia que no fue como ellos pensaban y resultó que fue un fracaso en ese sentido. Y al regresar, mientras se disponían a regresar, ellos tuvieron una confrontación. Se dice así que ellos ahí decidieron conscientemente darle su vida al Señor, aunque ya decían que eran cristianos, pero eso suele pasar, que algunas personas al tener un fracaso luego entienden que deben hacer las cosas para Dios al final. Y ellos, ambos, los hermanos Charles y John Wesley, decidieron entregarle su vida al Señor y volvieron a Inglaterra, donde se reunieron nuevamente con su amigo George Whitefield, que aquí cabe destacar. Ellos, cuando estaban en Oxford, formaron un grupo llamado el Holy Club o el Club Santo, porque en Inglaterra en ese tiempo había mucha corrupción, Inglaterra se había volcado a una corrupción, había muchas personas presas, muchas personas sin hogar, muchos pobres, y ese grupo decidió ellos reunirse, empezando con se dice que el primer metodista fue Charles Wesley, el hermano de
de John Wesley. Y ellos decidieron reunirse y se caracterizaron por la ayuda a los pobres, a las viudas, visitar a los presos y dos puntos fundamentales. El estudio serio de las escrituras, es decir, ellos estaban bien regularizados, es decir, hay que estudiarlas así, 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 tanto tiempo y tanto tiempo, y la oración constante, lo que les llevó a las personas que lo reconocían a llamarlos los del método, porque eran muy metódicos en el estudio de las escrituras, debía hacerse así, así, así. Y de ahí surge el nombre de los metodistas. De los metodistas. Que fue una forma, igual que los demás, despectiva de llamarlo. Igual que a los arminianos o a los calvinistas o a los seguidores de Martín Lutero, los luteranos, fueron una forma despectiva. Pero siempre partiendo de un punto que buscaba la preeminencia de las escrituras. Aquí ellos eran metódicos en el estudio de las escrituras y en la oración, y por eso se les llamó así, los metodistas. Sí, su enfoque era mucho también en acerca como de los cristianos debían de vivir en santidad. Por esa razón le pusieron el Holy Club. Exacto. Entonces, es bueno como destacar esa partecita de que su enfoque principal era que los cristianos que pertenecían pues a ese grupo vivieran en santidad y así como tú lo dices de una manera muy rígida y metódica. Para ellos lo hacían como para separarse de la condición que había. Entonces, cuando ellos volvieron de ese viaje a Estados Unidos, se encuentran con su amigo su amigo George Whitefield, que les dice, vamos a predicar a una pequeña comunidad en Inglaterra llamada Bristol. Ellos fueron y él invitó a Wesley, y Wesley estaba dispuesto hasta que le dijeron que era en público, que eso no se hacía, porque Wesley pensaba, como la iglesia en ese momento, que debía ser dentro de las cuatro paredes que se predicara el evangelio. Pero ese punto de George Whitefield, de motivarlo a que fuera a puertas abiertas a todo el público, fue lo que caracterizó a los metodistas, porque de ahí, aunque Wesley rechazó, él aceptó luego ir con él. Y se dice que a mí me gusta que en el diario de Charles, el hermano de George, dice que le predicó a 149.400 personas. 149.400 personas. Y se dice que Charles escribió más de 6.000 himnos. Y hay otros 3.000 que se quedaron en el tintero, que se escribió partes. Pero ellos tuvieron ese mover o ese avivamiento que llevó a Inglaterra, incluso la iglesia anglicana los tenía en contra, porque aunque ellos eran ministros de la iglesia anglicana, todo lo hacían fuera de la iglesia, es decir, lo hacían a puertas abiertas para el público, y ellos llegaron a predicar a multitudes de más de 10.000 personas, y me gusta que decían que de la boca de John Wesley salían rayos y truenos, porque ellos hablaban con convicción de las escrituras, para que las personas se convirtieran. Y es bueno destacar, Dalvin, de cuando tú dices que ellos volvieron, ¿verdad? Los hermanos Wesley se reunieron con George. Sí. Es bueno destacar de que George era calvinista. Exacto. Y los hermanos Wesley eran arminianos. Que se nota contrario, porque se dice que los calvinistas son los que no, o ese es el pensamiento, que no están dispuestos como a predicarle a todo el mundo. Pero, sin embargo, aquí el que tuvo la idea principal de ir y predicarle a todos fue el que es calvinista y ellos arminianos. Pero cabe destacar que eso es parte de la historia, que aunque ellos tenían, y eso los llevó luego a dividirse entre los metodistas calvinistas y los metodistas arminianos. Sí, más adelante. Y los calvinistas, de hecho, desaparecieron luego de la muerte de George Whitefield. Ellos eran hermanos en la fe y seguían creyendo como hermanos en la fe. Y dice incluso Spurgeon que aunque ellos tenían divisiones, discutían como discuten dos hermanos de sangre. Es decir, ellos discuten, pero seguimos siendo hermanos, todo sigue igual. Y me gusta una historia que una vez le preguntaron a Wesley que él pensaba que Charles iría al cielo. Y él le dijo, no, yo creo que no.
O sea, que si él lo vería en el cielo. Dijo, no, yo no lo veré porque él estará tan cerca del Padre que la luz del Padre me va a deslumbrar. Es decir, ellos tenían un amor entre ellos y a las escrituras tan grande que los llevó en sus diferencias, aún así a amarse. Entonces nos deja una enseñanza a nosotros. Sí, claro. Y mira, después de todo esto de la historia, hay una parte muy importante de destacar de que la iglesia ya luego más adelante tuvo una forma metódica, así como tú decías anteriormente. Yo no sé si tú tienes algo más de historia para pasar. No, aquí está. Ya pasamos entonces a la parte de la iglesia. Sí, de la iglesia, como el modelo que ellos preestablecieron. Así es. Para ellos poder seguir en, ¿verdad? Los servicios y los cultos. El modelo que establecieron era de oraciones. Las iglesias metodistas seguían una estructura común y coherente en sus servicios. Así es. O sea, así como tú decías, con mucha rigidez. Uno de los modelos comunes que ellos incluyeron, ¿verdad? Incluye es un preludio musical, luego van unos cantos en varios momentos, luego la lectura de la escritura, luego entonces está la oración congregacional, el sermón. Así es. Luego está la ofrenda, bendición y luego postludio musical. Es decir, me llama mucho la atención porque ellos utilizan muchos himnos. Exacto. Muchos himnos. Porque eso fue una herencia que le dejó Charles Wesley a la iglesia, porque él escribió, como les decimos, más de 6,000 himnos en el periodo de su vida. Y eso llevó a que las prédicas, o sea, luego de las prédicas se cantaban y muchas personas decían que eran las canciones más hermosas que habían escuchado en su vida y muchos venían a Cristo por esas canciones que hablaban de la fe. Entonces, esos himnos que compuso Charles llevó a que la expansión por medio de la palabra se consolidara, porque ahora yo escuché esas prédicas, pero ya tengo también cómo relacionarlo con esas alabanzas al Señor que escucho. Es decir, todo funcionó por mano divina para que tanto esos hombres de Dios que predicaban la palabra del Señor, como ese hombre de Dios que compuso esos signos, pudieran llegarle al pueblo y crear una unidad. Por eso es que nosotros siempre incitamos a las canciones que sean cristocéntricas, que sean bíblicas, porque ellas mismas te van a llevar a las escrituras. Y ayer yo escuchaba una canción y le comentaba a una persona, bueno, a ti mismo te comentaba, y yo decía, wow, esto es textualmente la palabra del Señor. Lo que te hace te motiva a memorizar las escrituras y te motiva también a tu poder. En otra parte, no es que estamos quitando la escritura ni poniendo la escritura a un lado, pero te inspira a tu poder ir a ella, pero también a memorizártela con música, con melodía, porque así mismo hacía David en los salmos. Exacto, los salmos son cánticos al Señor. Eran cánticos al Señor. Entonces, por eso es que nosotros siempre incitamos a poder escuchar canciones cristocéntricas, porque ellas mismas te van a llevar a tú tener tus ojos puestos por encima del sol, poner tus ojos puestos en lo correcto, en el norte, a pesar de todo lo que estemos viviendo actualmente. Y por eso me encanta esta parte de los metodistas, porque Charles, además de escribir, como les decía, le predicó a más de 149,400 personas en su diario. Y eso de un periodo, porque luego le predicó a como a 5 multitudes de más de 10,000 personas. Es decir, eso nos motiva, esos hombres de fe, a nosotros movernos a también hablar, porque si ellos pudieron en esa época que no tenían micrófono, no tenían bocina, hoy nosotros podemos predicar con mucha más facilidad y a muchas más personas, incluso por las redes sociales, pero siempre recordando que el tú a tú no se va a poder reemplazar, es decir, el cara a cara. Para continuar, entonces, ellos tienen un gobierno que se enfoca en los creyentes, en los ministros, o sea, en la determinación de ministros. La iglesia metodista se restableció formalmente en 1797 cuando John Wesley dejó establecidos a los ministros, a varios ministros que algunos se encargaron de Estados Unidos, otros de las colonias inglesas, o sea, en Latinoamérica, en África y en varios lugares. Y también de historia hay que decir que el movimiento metodista estuvo envuelto en todo lo que tuvo que ver con la revolución
la independencia de Estados Unidos. Como ya habían iglesias metodistas en Estados Unidos, Sí. hubieron metodistas que apoyaron la independencia de Estados Unidos. Pero cabe destacar que también estuvieron involucrados en motivar a que las personas de color en Estados Unidos, que en ese tiempo eran esclavos, pudieran tener acercamiento a Dios, porque se crearon incluso una iglesia metodista con sus ministros y todo, como decíamos, su presbiterio, que eran encargados de llevar la palabra también a las personas de color, que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, a todo tipo de personas, sin importar su raza, llevar el evangelio de Dios. Del Señor, y en ese tiempo que estaban limitados, aún así la iglesia metodista se dedicó a esto. Ellos también tienen algunos distintivos que los diferencian de otras iglesias en base a doctrina. No sé si tú tienes algo de ello. Sí, ellos reconocen que la confesión de fe de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos, junto con los primeros credos cristianos y los principales escritos de John Wesley, sí, como las declaraciones fundamentales de su doctrina. También ellos tienen una visión arminiana por Wesley de la voluntad humana, o sea, ellos creen que a través de la gracia previniente, Dios muestra gracia a todos los humanos, exacto, reparando su voluntad dañada por la caída, por el pecado, ¿verdad? Para recibir o rechazar libremente a Cristo. También Wesley enseñó que un cristiano podía llegar a ser plenamente maduro. Ese es un punto, es decir, Wesley creía en la perfección de la santificación. O sea, eso es un punto que hizo que Wesley y Whitefield se dividieran en un punto, porque Whitefield pensaba que era que según las escrituras es constante, o sea, una santificación constante, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, es decir, hasta que un punto lleguemos a Cristo. Pero Wesley creía que literalmente nosotros en la santificación llegábamos a la estatura de Cristo, es decir, él pensaba que la santificación podía ser llegar en un punto perfecta, y George Whitefield pensaba que no podíamos llegar a ser perfectos como Cristo, sino que nos quedábamos en el camino hasta que el Señor decidiera que hasta ahí llevaba nuestra vida. Esos son puntos que dividían esas dos doctrinas. Y algo puntual aquí que no me gustaría que dañara todo ese legado, es que actualmente la Iglesia Metodista está luchando por mantenerse unida a pesar de los embates del mundo con estas nuevas doctrinas. Ha tenido varios conflictos en estos años. Hay una que se llama metodista como independientes, creo que son. Hay una también que se llama ahora actualmente la metodista global. Ajá, exacto. Y ellas tienen algunos puntos que distan unos de otros, pero ellos tienen una comunión metodista, es como una coalición metodista. Pero quisiera resaltar aquí que hay algunas iglesias de las iglesias metodistas que están luchando porque se aprueben o que se permitan bendecir matrimonios homosexuales. Y eso es un punto que actualmente ha causado algunas divisiones, pero que esperamos en el Señor que el Señor tenga el control de todo, porque todos estos van a venir incluso con diferentes ramas que van a querer desviarse su mirada de Cristo e ir al mundo, pero aún así la gran mayoría de las iglesias metodistas siguen en la sana doctrina que es enseñada por las Escrituras. Y ya para terminar, no sé si tú tienes alguna... No. Ya terminé ahí con las doctrinas y algunas de las enseñanzas de Wesley. Para terminar, ese es un movimiento que nos deja muchos hombres de fe, muchas enseñanzas, muchos salmos e himnos que nos permiten cantar, y un ejemplo de que 3 hombres literalmente pudieron llegar a un movimiento, que habría que hacer un programa solamente dedicado al avivamiento metodista en Inglaterra. Pero como 3 hombres motivados por la palabra del Señor y por una férrea creencia y una creencia metódica, por ponerlo así, pudieron crear un movimiento un movimiento mundial. O sea, al igual que Martín Lutero lo hizo con la Reforma. Sí, en todas las ramas podemos ver en las historias que fueron movimientos que se crearon en base a las Escrituras. En base a las Escrituras, así es. Sin más, esto ha sido su programa, esperando que haya sido de bendición y que motive a todos nuestros hermanos a investigar y a buscar más acerca de las ramas metodistas y otras ramas. Investiguen y lean sobre John Wesley, los salmos de Charles Wesley,
Y siempre recomendar que la palabra del Señor debe de como primar. primero. Esto es motivándolos a que puedan investigar. Así es. Dios les bendiga. Chao, chao.